Muy buenos días, compañeros del grado décimo. Vamos a adelantar temática aprovechando que están en casa. El día de hoy vamos a ver las funciones inorgánicas. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es una función y también un grupo funcional. Todos recordarán que los elementos se unen para formar compuestos. Listo. Entonces estamos hablando de que los elementos nos forman compuestos. Entonces, como hay infinidad de compuestos, existen compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, nuestro estudio el día de hoy lo vamos a basar en los compuestos inorgánicos. Recordaremos todos que la materia se puede clasificar en orgánica e inorgánica. Y lo inorgánico es lo que no tiene vida. Todo lo que no tiene vida o que nunca tuvo vida, podemos llamarlo inorgánico. Por ejemplo, el agua. El agua no tiene vida, nunca ha tenido vida. El aire no tiene vida. Todos son compuestos inorgánicos. ¿Listo? Entonces, todos los compuestos inorgánicos se clasifican según su función química. Entonces, como les venía diciendo, las funciones químicas son las familias de compuestos, en este caso inorgánicos. Entre esas funciones químicas tenemos, por ejemplo, los óxidos, tenemos las bases, tenemos ácidos y tenemos sales. Ojo, solamente estamos dando 4 ejemplos. Aparecen también por otro lado los peróxidos, hidróxidos, entre otros compuestos. Nuestro estudio lo vamos a basar en estas dos familias, que son óxidos y las bases. Pero retrocedemos un poco. Recordemos que les había hablado también de un grupo funcional. Entonces, cada una de estas funciones químicas, que ya vamos a hablar de funciones químicas, no de grupo de familias, tiene algo característico. La característica de los óxidos es que todos los óxidos son binarios y tienen un átomo o cantidad de átomos que los identifica. En este caso, el átomo que lo identifica es que todos los óxidos tienen oxígeno y que el estado de oxidación es -2. El estado de oxidación es -2. Este es el grupo funcional. Grupo funcional de los óxidos. Los óxidos, función química, y el grupo funcional, oxígeno con estado de oxidación -2. Las bases tienen como grupo funcional OH con estado de oxidación -1. Y es entendible, porque el oxígeno tiene como estado de oxidación -2 y el hidrógeno +1. Y si hacemos una resta de esos estados de oxidación, la respuesta va a ser igual a -1. Por eso las bases van a trabajar con un grupo funcional OH -1. Siempre que veamos un compuesto que tenga OH, estamos hablando de una base. Siempre que veamos un compuesto binario, es decir, formado por 2 elementos, que el oxígeno tenga estado de oxidación -2, estamos hablando de un óxido. Y es así como vamos identificando qué grupo funcional estamos trabajando. Chicos, pero les estoy hablando de estados de oxidación. Estado de oxidación. Recordaremos que los elementos todos se unen para cumplir con la regla del octeto, que es tener 8 electrones de valencia o 8 electrones de su último nivel. Los estados de oxidación lo que me muestran es eso.
los electrones necesarios para que un compuesto cumpla la ley del octeto, que es tener 8 electrones de valencia. Por ejemplo, miremos CO2, dióxido de carbono. Necesito averiguar cuál es el estado de oxidación del carbono y del oxígeno. Para eso hay unas reglas. La primera regla: el hidrógeno por lo general va a trabajar con +1. Segunda regla: el oxígeno va a trabajar por lo general con -2. Tercera regla: los elementos representativos, es decir, los que se encuentran en el grupo A, van a trabajar de acuerdo al grupo donde se encuentren. Me explico. Si el elemento está en el grupo 1A, su estado de oxidación va a ser más o menos 1. Si el elemento está en el 2A, su estado de oxidación va a ser más o menos 2. Si está en el 5A, su estado de oxidación puede ser 1, 3 o 5. Pregunto, si está en el 7A, ¿cuál sería su estado de oxidación? Correcto. 1, 3, 5 y 7. Cualquiera de esos serían los estados de oxidación. Entonces, tenemos el carbono. El carbono está en el grupo 4A. Quiere decir que podría trabajar o con +2 o con +4, según lo que acabamos de explicar acá abajo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la suma de estados de oxidación en un compuesto siempre me debe dar igual a 0. Vamos a aplicar nuestras reglas. El oxígeno dijimos que trabajaba con -2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. Es decir que 2 por -2 es -4. ¿Qué estado de oxidación debería tener el carbono para que me diera 0? Correcto, +4. Recordarás que te dije que el carbono estaba en el grupo 4 y trabajaba con +2 y con +4. Así yo tengo los estados de oxidación de los compuestos. Vamos a hacer más ejemplos. Listo, muchachos, vamos a hacer 4 ejemplos más y luego les dejaré un compromiso. Primero, vamos con este compuesto. Todos lo conocemos, ¿cierto? La sal de cocina, la sal que utilizamos para preparar los alimentos. Se llama cloruro de sodio. Entonces, el cloro está en el grupo 7A. ¿Cuáles serían sus estados de oxidación? 1, 3, 5 y 7, por estar en el 7A. El sodio está en el grupo 1A. ¿Cuál sería el estado de oxidación del sodio? +1. Por lo general, los metales van a ser positivos y los no metales van a ser negativos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el único estado de oxidación del sodio por estar en el grupo 1A? +1. El compuesto ya está escrito, yo no voy a modificar lo de abajo que se llama cantidad de átomos. Esto no lo puedo modificar, porque yo ya les estoy entregando un compuesto realizado. Lo que vamos a determinar es cuáles son sus estados de oxidación, los electrones que necesitan para cumplir el octeto. ¿Listo? El cloro. ¿Cuál es la única forma de que este número se me convierta en un 0? Que agreguemos como estado de oxidación -1. Ahí el compuesto me queda en 0, me queda neutro. Vamos con el agua. El oxígeno vimos que era ¿cuánto? Muy bien, -2. Y en la segunda regla me decía que el oxígeno era ¿cuánto? +1. De hecho, el hidrógeno, se encuentra en el grupo 1A. Quiere decir que el estado de oxidación es
más 1. Comprobemos que este compuesto quede neutro y que me dé 0. 2 por 1 más 2. Menos 2 igual a 0. También nos está quedando neutro. Vamos a mirar el hierro. Ojo, el hierro no es un elemento representativo. El hierro es un elemento de transición, es decir, que tiene la letra B. Sin embargo, lo podemos hacer de dos formas. Una, utilizando las demás reglas que ya no sabemos. O dos, simplemente cruzando los números que están acá abajo. Entonces, si acá hay un 3, quiere decir que el estado de oxidación del hierro va a ser más 3. Y si acá hay un 2, el estado de oxidación del oxígeno siempre, o por general, va a ser menos 2. Recordarán que les hablé ahora de los compuestos binarios que tenían oxígeno. Esto es un óxido. Se llama trióxido de hierro. Comprobemos que haya quedado neutro el compuesto. 2 por 3 igual a 6 positivo. 3 por menos 2 igual a menos 6 negativo. Esto es igual a 0, es decir que este compuesto está neutro, está bien escrito. Por acá tenemos otro compuesto. Recordarán, este grupo funcional es el grupo funcional de las bases. Acá tenemos entonces, recordarán la tercera regla que les decía, que los grupos OH siempre van a trabajar con menos 1 siempre. 1. Repito, el OH va a tener entonces menos 1, va a ser el estado de oxidación. Eso es una regla. Y les expliqué por qué, recordemos. El oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1. Esto menos esto es igual a menos 1. ¿Listo? El sodio está en el grupo 1A. Y si está en el grupo 1A, va a trabajar entonces con más 1. 1 menos 1 igual a 0. Listo, muchachos, compromiso. Vamos a encontrar los estados de oxidación de estos dos compuestos. Gracias, nos vemos en la próxima clase.